Atención mujeres, creo que no me equivoco si digo que todas nosotras, de una forma u otra, hemos hecho esto de lo que ahora voy a hablar, porque es tan fácil cuando una es joven, cuando todavía no tiene su propia personalidad, su propia identidad, su propio criterio sobre su vida y sobre cómo deben ser las cosas, dejarse llevar por los cercos sociales ya establecidos que te arrastran y te obligan a seguir caminos predefinidos, cumpliendo expectativas, corriendo en la competición con las demás mujeres, tratando de hacerlo todo bien. Y aún así, algo dentro de nosotras sabe que hemos estado viviendo para otro y que nos hemos perdido en el proceso. Yo también viví esto. Intentaba convertirme en esa mujer ideal por dentro y por fuera, esforzándome al máximo para hacer exactamente lo que el patriarcado me decía que tenía que ser. Me aseguré de ser genial en la cama, me aseguré de verme bonita mientras lo hacía, me aseguré de usar ropa bonita en casa, de aplicar maquillaje cada mañana, de ser la mujer que cocinaba con perlas y con delantal. Me aseguré de ser delgada, sexual, elegante, ser todo con lo que un hombre ha soñado, siempre presentable, siempre sonriente, siempre disponible. Me aseguré de limpiar, cocinar platos elaborados y no cocinar cualquier cosa, sino cocinar desde cero, con libros de recetas, también creando mis propias recetas saludables incluso. Me esforzaba por siempre tener algo preparado para cuando teníamos que ir a ver a su familia, por ser alegre, útil en las conversaciones con sus familiares, sus amistades, crear vínculos con su círculo. Intentaba que siempre diga algo positivo delante de su familia, delante de sus amigos, sus mujeres, recalcando lo orgullosa que estaba de tener un hombre como él en mi vida, tan masculino, tan proveedor, tan trabajador, tan noble. Me aseguraba de nutrir, cuidar, construir un hogar. Constantemente pensaba en cómo hacer nuestro hogar más bonito, más cómodo, más acogedor para nosotros. Me esforzaba para que cada vez que él llegaba todo estuviera en su lugar, que la casa oliera bien, que hubiera velas encendidas, que sonara música relajante. Me aseguré de ser un lugar suave donde este hombre podía aterrizar, de ser la paz que todos dicen que tanto buscan. Me aseguré de ser la terapeuta, entender sus errores, justificarlos, sostener un espacio para él cada vez que él lo necesitaba. Intentaba ayudarle cuando atravesaba momentos difíciles. Me esforzaba a no exigir mucho cuando él estaba cansado, darle su espacio por las tardes para que él esté a solas con su teléfono, ponerse al día, sin exigir yo mucho tiempo, atención. Me aseguré de ser la animadora de un hombre, de intentar darle siempre mis palabras de apoyo, mostrarle mi fe en él, en sus habilidades, en su capacidad de conseguir más en la vida. Me aseguré de priorizar sus planes, sus necesidades, mientras mis propios intereses quedaban siempre en segundo plano en la relación. Intenté ser la que no preguntaba demasiado, la que no insiste, incluso cuando había cosas, situaciones, actitudes que no terminaban de cuadrarme del todo, pero siempre intentaba confiar. Hice que este hombre y esta relación fueron mi trabajo y hacía este trabajo con orgullo. Dejé que él eligiera todo, dónde se iba a viajar, dónde se iba a salir, qué se iba a pedir en la mesa, qué se iba a comer, qué película se iba a ver, qué formato iba a tener la relación. Lo prioricé por encima de todo en mi vida, por encima de mi madre, por encima de mis hijas y también incluso por encima de mí misma. Pero cuanto más me esforzaba, más distante se volvía él. Cuanto más intentaba preservar esta relación, siendo yo mi mejor versión para él y para mí, menos se valoraba mi esfuerzo, hasta que en un momento me di cuenta que una vida construida alrededor de un hombre inevitablemente te deja con una sensación de desgaste, como si hubieras invertido años y una enorme cantidad de energía en la dirección equivocada.
porque yo había depositado toda mi vida, toda mi fe en la idea de que ese hombre iba a valorar lo que yo hacía, que iba a seguir siendo el mismo que se presentó en el principio. Lo había apostado todo a que él no iba a cambiar. Incluso cuando él ya me tenía conquistada, asegurada, yo no tenía plan B. Para mí solo la idea de tenerlo era ya una traición. Pensaba que si quieres que algo funcione, tienes que apostar 100% y quemar todos los puentes de salida, absolutamente todos, para que no te quede otra opción que ganar esta batalla y llevar esto, lo que has empezado, hasta el final y esforzarte por hacer que la relación funcione. Y esto es algo muy bonito cuando es recíproco. Mientras es recíproco, cuando ambos tienen el mismo nivel de compromiso, todo está bien. Pero cuando uno deja de estar tan comprometido, todo eso se vuelve tóxico. Y ahora entiendo lo ingenua que fui, porque como mujer siempre tienes que tener un plan B, porque él lo tiene. Su plan B es otra mujer. Su plan B es que él siempre mantiene su independencia económica. Y tú también siempre tienes que mantener cierta independencia, tanto económica como emocional. No lo entregues todo, no lo entregues todo. Creo que casi todas nosotros lo hemos hecho. Hemos dedicado toda nuestra existencia durante una década, incluso más, suele ser la década de los 20 mínimo, a aprender sobre los hombres, cómo complacerles, cómo gustarles, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, cómo impresionarles, cómo mantenerlos felices. Y cuando tu vida gira alrededor de eso y no de ti misma, lo que tú quieres, tarde o temprano aparece la sensación de haber dedicado demasiado tiempo y demasiada energía a algo que no necesariamente te lo devuelve. Muchos creen que esto es así porque desde niñas se nos enseña a complacer, a gustar, a adaptarnos. Pero yo no creo que es solo cuestión de educación o adoctrinamiento social. Todo esto tiene un fundamento biológico, porque como mujeres somos más vulnerables, más débiles físicamente. Históricamente, evolutivamente, hemos necesitado y seguimos necesitando protección de los hombres, protección del grupo. Y necesitamos la aprobación de este grupo para poder pertenecer y asegurar nuestra supervivencia, tanto la nuestra como la de nuestros hijos. Porque seguimos dependiendo de su protección y de su provisión si queremos estar al lado de nuestros hijos y acompañarlos hasta la adultez. Es como un código de la naturaleza que habla dentro de cada una de nosotras, que nos susurra que si queremos ser madres presentes y criar a nuestros hijos, nos toca aguantar muchas cosas. Y ese código biológico existe en nosotras, independientemente de la educación social. Y por eso nuestras sociedades también se han construido en gran parte alrededor de nuestra biología. O sea, las dinámicas sociales siguen la biología y se han formado alrededor de ese instinto de supervivencia. Las dinámicas sociales no son la causa de esta mentalidad, aunque sí la van fomentando aún más, porque todo gira en torno a ser elegidas, a no molestar, a no irritar, a atraer, a ser elegida por el hombre que va a ser el padre de nuestros hijos. Y así el centro de nuestras vidas queda condicionado por la necesidad de gustar, por la necesidad de ser elegida, más que por cualquier otra cosa. Y aquí está la trampa. Esas enseñanzas nos llevan a olvidarnos de nosotras mismas, de nuestros deseos, de nuestra autenticidad. Nos enseñan a invertir toda nuestra energía en mantener feliz a otro, mientras nuestra propia vida, nuestra propia identidad, nuestros sueños y nuestra voz quedan no en segundo, sino en décimo plano. Y la sociedad, los medios, incluso la psicología popular, nos dicen constantemente lo que debemos hacer, cómo vestirnos, cómo hablar, cómo mirar, cómo reír, cómo mostrarnos dulces, deseables, dóciles, todo para que Él nos quiera, para que nos note, para que se quede con nosotras. Pero quiero que hagamos un alto y nos preguntemos, ¿y nosotras? ¿Dónde estamos nosotras en todo eso?
¿Qué pasa con nuestras necesidades, con nuestros deseos, con nuestra autenticidad? El problema es que los hombres que nos atraen, los hombres verdaderamente masculinos, los hombres al lado de cuales nos podemos relajar y nos podemos dejar guiar, liderar, suelen ser del tipo de será a mi manera o de ninguna manera. Y la mujer necesita sentir que está con un líder para sentirse segura. Necesita funcionar dentro de una jerarquía. Pero muchas veces esta misma jerarquía es la que la aplasta, es la que abusa de ella, es la que la absorbe, la que la diluye, a que la obliga a borrar, eliminar su identidad para que la relación funcione, para que la familia se preserve. Y durante toda nuestra década de los 20, muchas hemos sido educadas o simplemente hemos seguido la tendencia social ya establecida de complacer a los hombres, gustarles, impresionarles y mantenerlos felices. Desde dale calma, sedúcelo, sonríe como una niña inocente, sé independiente pero no demasiado, todo un manual para ser atractiva a sus ojos, para hacer lo imposible para que este hombre se quede a tu lado. Y hoy, por mucho que nos digan que los tiempos han cambiado, mientras la biología, la anatomía no cambie, vamos a seguir esos patrones que nos empujan a sentir vínculo, a buscar conexión. Y esto inevitablemente viene con miedo al rechazo, con miedo a perder a este hombre, pensar que sin este hombre la vida ya se nos acaba, con creer que para que este hombre se quede a nuestro lado tenemos que ocultar partes de nosotras. Pero escúchame bien, una vida construida alrededor de un hombre inevitablemente termina dejándote con una sensación de desgaste, porque vas a invertir muchísimos años y una enorme cantidad de energía corriendo en la dirección equivocada. Y la verdad es que hay muy poco premio en esto y no está garantizado. Porque cuando un hombre siente tu dependencia, cuando siente este esfuerzo inmenso por complacerle, cuando siente ese apego tuyo, él ya sabe que tú no te irás a ningún lado, ya sabe que te tiene. Y cuando eso sucede, la trampa se cierra detrás de ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, ese hombre atento, cariñoso, detallista va a desaparecer. Y en su lugar aparecerá su verdadera cara, aparecerá alguien que tú no conoces. Cuando un hombre aprende que tú lo amas tanto, que vas a aguantarlo todo, o que vas a estar ahí porque defiendes mucho la idea de tener una familia, eres una mujer de tu casa, de tu hogar, estás muy apegada a tu identidad de ser esposa, ser la mujer de tu casa, este hombre empieza a perderte el respeto. Ya no mide lo que dice, ya no cuida lo que hace, ya no cuida tus sentimientos, ya no teme lastimarte, porque en su mente sabe que siempre te vas a quedar. Y ahí es cuando empieza el verdadero abuso emocional, psicológico e incluso en algunos casos hasta físico. Y eso te va rompiendo poco a poco hasta que ya no solo dejas de reconocerlo a él, sino que tampoco te reconoces a ti misma en esa dinámica. Un hombre se vuelve muy cruel cuando siente que tú te esfuerzas tanto por complacerle, cuando siente que tiene este poder sobre ti, cuando siente que tú ya no te imaginas tu vida sin él. Ahí ya sabe que te tiene, sabe que cualquier cosa tú la vas a aguantar, la vas a justificar, la vas a perdonar, sin importar lo que haga, sin importar cuánto sus hechos te destruyen. Y ahí es donde ocurre lo que todas nosotras siempre hacemos. Intentamos ser aún más complacientes, dar incluso más de sí, ser más sumisas, preguntar menos, reclamar menos, exigir menos, ser más comprensivas. Dejamos nuestras necesidades de lado. Decimos, bueno, ya está, yo luego veré ya cómo lidio con ese dolor, con esa desconfianza. Pero ahora lo importante es preservar esta estructura como sea, aunque te quemes tú debajo de esas ruinas. Y todo esto se hace con la idea de intentar que él cambie, que él se quede. Y las que ya hemos pasado por esto, sabemos que esto no cambia nada, todo lo contrario, solo hace que todo empeore. Cuando llegas a ese punto donde tú tienes que saltar por aros
para demostrar tu valor, donde sientes que para demostrar tu amor tienes que soportar maltratos, aceptar migajas, negociar con tu dignidad, porque si no, este hombre se irá, ahí ya está todo perdido. Ahí ya lo has perdido todo. Sigues batallando para nada.